La mente y sus misterios. Una de esas cosas que permanentemente está en estudio es el síndrome de Estocolmo. Todavía hay mucho que decir acerca de este tema. Sin embargo, en esta entrevista que vamos a tener a continuación, te invitamos a escudriñar todas esas cosas que están en la mente de algunos y por qué se cae en esta conducta y también por qué se suele ser tan reiterativos en este sentido. Todo lo que se puede decir de lo que se sabe acerca de este tema a continuación. Entérate de lo más actual, con la mejor compañía y la mayor energía. Es Café Vital, el sabor de la actualidad con aroma a bienestar. Marilea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Víctor? Muy bien, gracias a Dios, contentos de tenerte de nuevo acá en Café Vital. Interesante tema. ¿De qué trata el síndrome de Estocolmo? ¿Y por qué tiene este nombre tan particular? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida, de verdad, y muy contenta de estar aquí nuevamente contigo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno realmente paradójico y curioso. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es una vinculación afectiva que desarrolla la víctima con su agresor. Llámese agresor, maltratador, secuestrador, pero es una vinculación de naturaleza afectiva. Es realmente paradójico porque no es una respuesta esperada que una víctima que está siendo maltratada por su agresor, sea física, verbal, emocionalmente, sienta afecto, cariño y hasta agradecimiento por la persona que la está maltratando. Por eso es algo realmente curioso y paradójico y digno de ser estudiado. Ahora bien, me pregunta de dónde viene el nombre. El nombre viene de la ciudad de Estocolmo. La ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, porque allí ocurrió el primer secuestro que fue registrado en la historia y es donde un psiquiatra muy famoso, Nils Bejerot, en los años 70, le puso el nombre de síndrome de Estocolmo en honor a la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia, donde ocurrió el primer secuestro, ¿verdad? Unos secuestradores estaban tratando de robar un banco de crédito en la ciudad de Estocolmo, y ellos agarraron a 4 rehenes. Estos 4 rehenes estuvieron secuestrados durante 6 días. Después del 6º día, ellos fueron liberados. Y lo curioso fue que estos 4 rehenes, 2 de ellos, cuando fueron liberados, no quisieron dar testimonio en contra de los secuestradores, y es más, inclusive hicieron una recolecta de dinero para defender a los secuestradores y se pusieron en contra de la policía. Este fenómeno llamó la atención de mucha gente, sobre todo de las personas que trabajan en el área de la salud mental, y llamó la atención principalmente de este psiquiatra y le puso el nombre de síndrome de Estocolmo. O sea, desarrollaron allí una empatía por desarrollaron una empatía que no se esperaba, que no es lo común con esos secuestradores. Por eso viene el nombre. Hablemos ahora acerca de los síntomas, cómo se comporta, cómo se reconoce una persona que ya está presentando este síndrome. Ok, muy bien. Bueno, los síntomas son varios, pero los principales es que la víctima empieza a tener sentimientos de afecto, de simpatía por su agresor, cosa que es realmente curiosa. Y también empieza a tener sentimientos negativos hacia la policía o hacia cualquier otra persona que tenga la intención de rescatarla. ¿Ok? Lo cual es también muy curioso, y empieza a ver la parte humana de su agresor, se empieza a identificar con él. De hecho, Freud, en una de sus obras, de sus teorías objetales, él dice que la víctima empieza a identificarse positivamente con su agresor. Empieza a ver la parte humana del agresor, a tratar de entender por qué él está haciendo lo que está haciendo, que no está bien, pero él tiene seguramente un objetivo, una causa.
lo cual obviamente llama la atención, ¿no? Que tú tengas simpatía y empezar a identificarte con la persona que te está agrediendo, no es una respuesta muy común. Sin embargo, el síndrome de Estocolmo es mucho más común de lo que nos podemos imaginar. Hay claro, muchos y no solamente casos. está, disculpa, presente en los escenarios de secuestros, ¿no? No, Está, claro. en esos casos. Sí, bueno, hay muchos casos en que podemos ver el síntoma donde se puede desarrollar el síndrome de Estocolmo. Lo podemos ver en la violencia intrafamiliar, lo podemos también observar en situaciones de maltrato infantil, de incesto, tráfico sexual, en los campos de concentración, en la violencia en la pareja. A mí me ha tocado aquí en la consulta ver casos de mujeres maltratadas por sus parejas y las maltratan físicamente, verbalmente, emocionalmente, las minimizan. Y sin embargo, cuando yo les pregunto muchas veces, ¿y por qué no te sales de esa relación? ¿Por qué no pones punto final, te independizas y cortas con esa relación? Y muchas veces la respuesta que me dan es, ay no doctor, es que él es muy bueno, es que yo lo quiero, es que yo lo amo. Pero ¿cómo puedes amar a una persona que te maltrata? No, es que él me quiere muchísimo porque él me trae la comida, él me complace. La víctima se siente realmente como confundida. Tienen como una distorsión de los conceptos de voluntad, ¿no? Exactamente. Ellos el querer sufren, con el cumplir. Exactamente, y tienen una distorsión cognitiva porque se confunden. El maltratador mayormente trata de perseverar la vida. Y entonces la víctima muchas veces ve que el maltratador les trae comida, les da ropa, están en un techo, o sea, están de alguna forma protegidas, claro. Ellas se sienten protegidas y por esa razón ellas sienten que el agresor las está tratando bien. Y ahí es donde surge el afecto, el cariño y ese sentimiento ambivalente de que me maltrata, pero al mismo tiempo me cuida, y de ahí empieza a desarrollar una vinculación afectiva. Esto pudiera estar relacionado, me dirás que sí o me dirás que no, con el modelo que tiene la persona en casa de lo que es familia, el modelo de papá, su dinámica con mamá. Es decir, si papá tiene una conducta violenta, si nada más se hace presente para aportar económicamente, pero le habla duro a mamá, entonces ese modelo yo vengo viendo desde pequeño. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, las personas que lo sufren mayormente son personas que han sido víctimas de abuso cuando niños. Y esa es la forma de comportarse o de que ellos conocen de vincularse con los demás, a través del maltrato, a través del abuso, a través de la agresión. Entonces, para ellos, eso es una forma de vincularse totalmente que han normalizado, lo ven como normal porque no conocen otra forma de vincularse. Eso es lo que han visto en sus casas, eso es lo que han visto entre papá y mamá, eso es lo que ellos han sufrido seguramente con sus padres, han sido víctimas de abuso. Entonces, claro, ven como esto otro escenario, pero es la misma situación que se repite. Por eso lo normalizan. Sí, sí. Claro, y de ahí el ejemplo de, no, él está pendiente de mí porque aporta económicamente, trae detallitos, exactamente, y tal, pero bueno, él después se presenta con el ramo de rosas y los chocolates, entonces eso me reitera a mí que me quiere. Exactamente, claro, los confunden y ya no. Y entonces asocian, no ven la manipulación que hay allí, asocian el cariño con el maltrato. Sí, o sea, maltrátame, no sé si has oído alguna vez una canción que dice, rómpeme, mátame, pero no me ignores, no mi vida. Entonces, eso tiene que ver, o sea, es la persona que necesita ser atendida, necesita ser querida, necesita ser vista, aunque sea a través del maltrato. El maltrato es una forma en que ellos aprendieron a vincularse con los demás. Que por cierto, ya que citas y hablas de las canciones, hay que estar muy pendiente con las letras de ciertas canciones que vamos repitiendo como loro por allí. Exactamente. Porque a veces se normaliza el dolor y también el maltrato, ¿no? Por la posición también de la víctima. Ahora, esto me da pie para preguntarte cuáles son las personas más vulnerables de caer en este tipo de situaciones y de dinámicas. Lo que veníamos hablando, las personas más vulnerables son las personas que obviamente han sido víctimas de abuso en su infancia, probablemente por papá, por mamá o por cualquier otra persona que hayan estado bajo su cuidado. Son personas que son muy fáciles de desarrollar una dependencia emocional,
personas con mucha carencia afectiva, entonces cualquier gesto mínimo de cariño, de afecto, de ellos crean una dependencia emocional. Y es lo que ocurre aquí, que ellos confunden el hecho de que el agresor les dé alimento, que los tenga bajo su cuidado, o simplemente que les perdone la vida. Que les perdone la vida, y ya para ellos eso es algo grandioso. O sea, me estás maltratando, pero me estás perdonando la vida, y solamente por eso ya yo te debo gratitud. Entonces son personas que constantemente también viven bajo la situación de amenaza, tienen mucho miedo interno, muchas amenazas, y son personas fácilmente manipulables. Tienen una característica de personalidad un poco débil, entonces caen en este tipo de situaciones. A nivel de género, las mujeres encabezan los casos, o casi el 100%, ¿no? Bueno, pareciera que sí, pero realmente también en este momento no hay unas estadísticas fijas, contundentes, que yo te diga, pero hay hombres también, por supuesto que sí. Lo que sí te puedo decir, que el síndrome de Estocolmo hasta el momento no es considerado como un trastorno mental, porque no está descrito en los manuales, donde, o sea, los tratados donde están descritas todas las enfermedades mentales, como el DSM-5 y el CI-11, que son tratados donde están plasmadas todas las enfermedades mentales por donde los psicólogos clínicos y los psiquiatras se rigen, no está allí plasmado. ¿Por qué? Porque aún no hay suficientes estudios, hay mucho vacío de información, no hay suficientes investigaciones que avalen de que se trata de un trastorno mental. Sin embargo, hay otros psicólogos que sí lo consideran como parte de un estrés postraumático. Obviamente, no podemos considerarlo como un fenómeno normal, es un fenómeno patológico, pero todavía hay mucho vacío de información como para poder describir o definir o simplemente decir que se trata de un trastorno mental. Y se da a cualquier edad, puede suceder tanto a edad preadolescencia, adolescente. Claro, se da a cualquier edad. De hecho, hace poco, en los años 1998, si no me equivoco, el caso más sonado a nivel mundial fue el caso de Natacha. Es una niña, no sé si te acuerdas, ella fue secuestrada a la edad de a la edad de 10 años. Ella estuvo secuestrada durante 10 años, ella estuvo en cautiverio, estuvo secuestrada. ¿Y qué pasó cuando ella fue liberada? Ella, lejos de denunciar a su maltratador, más bien se enamoró de su maltratador, de su agresor, y hasta le tuvo un hijo. Eso fue un caso muy sonado, una colombiana que fue secuestrada por las FARC. En los años 90. Lady Betancourt, te iba a citar ese caso. Exactamente. Muy llamativo, claro. Muy llamativo. Y muchos otros casos que también existen en la historia, el de la, ¿cómo se llama? El de la nieta de un magnate norteamericano. También fue secuestrada durante muchos años, y cuando finalmente la soltaron, ella simplemente les mandó, antes de que la soltaran, ella le mandó una carta a sus familiares, después de muchos maltratos que ella recibió, físicos, psicológicos, violaciones, y parece de contar, ella le mandó una carta a sus familiares diciendo que ella se iba a quedar con los secuestradores, y se unió a ellos y se puso a atracar otros bancos con ellos. Sí, se unió en el elemento. Se unió en el elemento, y luego, por supuesto, también toda esta historia terminó mal, porque ella igualmente la terminaron poniendo en la prisionera. Claro, evidentemente repitió conducta. Repitió conducta que ellos venían viendo, pero hay muchos casos sonados en la historia, y no solamente, sino que día a día vemos estos casos. Es muy común ver en consulta casos de violencia entre parejas, entre madre e hijos, los niños, los maltratos infantiles, los abusos, el tráfico sexual. De síndrome de Estocolmo entre madre e hijo, ¿cuál pudiera ser? ¿Me los pueden graficar? Un ejemplo, mira, hay muchos, ¿qué te puedo decir? Hay muchas madres que maltratan a sus hijos. Hay un síndrome que se llama síndrome de Munchausen, que es cuando la madre maltrata al hijo, no sé si lo has escuchado. También cuando el llamado de atención, que justamente camino para acá, para esta entrevista, lo pude apreciar en la calle. Cuando la madre utiliza argumentos ofensivos en el llamado de atención, o lo que se conoce como el regaño,
para el hijo. Ahí también hay un maltrato fisiológico. Por supuesto, por supuesto. Es que cuando hablamos de maltrato y hablamos de abuso, no solamente nos referimos al maltrato físico. El maltrato también puede ser verbal, puede ser emocional, puede ser de muchas maneras. O simplemente te aíslo. ¿Ok? Y lo más llamativo es que por una parte, tú como madre estás utilizando groserías, expresiones ofensivas en tu pequeño al llamarle la atención o al regañarlo, pero entonces cuando te viene el feedback en la escuela de que ese niño está utilizando ciertas palabras, lo vuelves a regañar. Claro, porque el niño que está haciendo el niño está repitiendo lo que está viendo en su casa, claro. Está repitiendo lo que él está viviendo en su hogar. Sí, definitivamente es todo un mundo variable, ¿no? E interesante de elementos que recorren en torno a este tema. Ahora, ¿cuáles son los factores o elementos que tú consideras importantes para la aparición de este síndrome? Bueno, este síndrome aparece cuando la víctima está en un estado de dependencia total. Es decir, depende totalmente de su agresor, tanto para la alimentación, para la vestimenta, para todo. O sea, no tiene ningún grado de independencia. En segundo lugar, cuando la víctima está aislada del mundo, no tiene conexión con nadie, solamente con el agresor. Ese sería el segundo elemento. Y el tercero sería cuando la víctima está en un estado de amenaza, es decir, su vida está en riesgo. Y el cuarto sería que, por supuesto, la aparición de la amabilidad. Bajo todas estas circunstancias, sin embargo, existe el elemento amabilidad o afectivo entre la víctima y el agresor. Y esta amabilidad también puede ser contraria, también puede ser por parte del agresor. Pero es más común al revés. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre, o sea, ¿por qué la víctima desarrolla el síndrome de Estocolmo? Porque existe la creencia o la convicción por parte de la víctima de que de esa manera, si ella está colaborando con su agresor, muy probablemente el castigo pueda ser menor. O sea, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de supervivencia. Si yo colaboro con mi agresor, si yo soy obediente y soy dócil y le hago caso, entonces muy probablemente me pueda perdonar la vida y el castigo que me vaya a imponer pueda ser un poquito más suave. Dentro de los casos puede existir ese caso que sería una situación donde ella está consciente, es decir, voy a portarme bien, entre comillas, para obtener eso, pero también pueden haber casos donde sencillamente no está eso preestablecido, sino que sencillamente yo comienzo a tener una empatía y comienzo a ver lo bueno de mi secuestrador o de mi pareja, ¿no? Claro, acuérdate que cada cabeza es un mundo, no sabemos cómo puede reaccionar cada una de las personas. El síndrome de Estocolmo es simplemente una de las posibles reacciones psicológicas que puede surgir ante una situación difícil, ante una situación traumática, como lo puede ser un secuestro, un maltrato, una violencia intrafamiliar, un abuso infantil. O sea, esa es una de las respuestas psicológicas posibles, pero pueden haber muchas otras. Sí. Si la persona no primero concientiza su situación, si no lo trabaja a través de las diferentes herramientas terapéuticas, ¿de qué manera eso puede impactar o influir en sus relaciones, sobre todo de pareja, ¿no? Es decir, si yo busco o establezco otra relación, ¿salen cositas producto de Por supuesto que salen cositas, porque esas cositas, como dices tú, son pequeños traumas que se van acumulando a lo largo de la vida. Y si nosotros no trabajamos esos traumas, esas heridas, porque es una herida emocional muy grande que queda impregnada, que impacta a lo largo de tu vida. Y eso hay que trabajarlo, porque si no se trabaja, por supuesto que eso se va a ver, va a afectar tu vida, reflejado en tu vida relacional. Por supuesto que sí, vas a repetir patrones de maltrato, vas a seguir maltratando, o simplemente vas por la vida buscando quien te maltrate. Ese perfil, claro. Entonces son las mujeres que buscan a los hombres que las maltraten constantemente, porque esta es la única manera que ellos aprendieron a relacionarse, en que aprendieron a vincularse. Y muy probablemente en sus hogares papá también maltrataba a mamá, papá nos maltrataba a nosotros, y ellas siguen buscando
ese mismo patrón y siguen buscando hombres que las vayan a maltratar. Aparte del modelo y del patrón familiar, que obviamente es clave, los mensajes que vemos a través de los medios, películas, ciertas canciones, eso también puede incidir en la conducta, quizás en un menor grado, pero puede ayudar. Canciones donde ponen a la mujer sumisa al servicio del hombre, donde el hombre, en la letra me refiero, la desprecia, y esa muchacha que la va escuchando desde la adolescencia o hasta antes, va recibiendo ese mensaje. Ahí puede haber, como quien dice, un metamensaje que pueda influir en la conducta posterior. Por supuesto, todo influye. Hoy en día los medios de comunicación social son un gran estímulo, sí, y son una gran fuente de información. Y por supuesto la información no solamente viene de papá y mamá, sino que también de todas de estos medios, por supuesto, las redes sociales, la televisión, el colegio, todo es enseñanza, todo es aprendizaje y todo se aprende. Igualmente las novelas estas que tienen. Y las novelas, por supuesto. El hombre, tú sabes, con la cadenota. Claro, lo que se veía anteriormente, el hombre, el macho, el fuerte, sí, que maltrata, la mujer sumisa. Esos patrones se han ido modificando a lo largo de la historia. Hoy en día la mujer tiene otro rol, la mujer se ha vuelto mucho más independiente, trabajadora, en fin, cumple varios roles en la sociedad, no solamente el rol de madre o rol de esposa, y se ha ido cambiando un poco. Y está más empoderada. Y está más empoderada, por supuesto. La luz de este tema de la globalización y las redes sociales es que precisamente le ha permitido un despertar mayor y más temprano, ¿no? Entonces por eso sale a la calle más segura, de esa misma diferencia hace unos 10 o 15 años en ese sentido. Ahora, volviendo a la parte psicológica, ¿cuáles son los tratamientos o recomendaciones en este sentido para ir, me imagino, progresivamente evolucionando por supuesto? Bueno, lo primero que se le puede recomendar a una persona que ha sufrido síndrome de Estocolmo es que busque ayuda profesional. Que busque ayuda profesional es primordial, sobre todo puede ser un psiquiatra, un psicólogo clínico, una persona que realmente esté ducha en el tema, que la pueda ayudar, porque es una persona que ha sufrido un trauma, una herida, y solamente un profesional la puede ayudar a rescatar esa persona. Lo otro sería que la persona pueda ser capaz de validar sus sentimientos, reconozca y valide pues sus sentimientos. La persona tiene que aprender se les enseña también a poner límites saludables, porque son personas que no saben poner límites. Sí. Entonces confunden la leche con la magnesia, no saben poner límites, no saben que algunas cosas les molestan y empiezan a quedarse calladas, y poco a poco la agresión se va haciendo cada vez mayor, cuando vas a ver ya estamos en un síndrome de Estocolmo. Total, sí, porque es entonces se les enseña a poner límites, participen de grupos de apoyo. Claro. Los grupos de apoyo, los grupos, ¿sabes?, psicológicos de apoyo, ahí es muy, muy importante, que la persona pueda expresar toda la situación que ha vivido y puede también escuchar a los demás compañeros, y así se van ayudando mutuamente, y van sintiendo. Es importante. Exactamente. Por otra parte, también yo diría que practicar el autocuidado, cuidarse a sí mismo, tener una buena autoestima, ¿sabes? Practicar deporte, la buena alimentación, la alimentación sana, el buen cuidado, o sea, dormir bien, alimentarse bien, quererse, hacer cosas que nos agraden, escuchar una música sana, la meditación, la relajación. Todo eso son técnicas que ayudan a salir de cualquier situación traumática, por supuesto. Recibir apoyo emocional por parte de la familia, por parte de los amigos, trabajar en ellos mismos, trabajar su autoestima, su autovalía, entender que son personas valiosas, que si en algún momento de su vida vivieron algún trauma o algún maltrato, no significa que son personas que van a ser humilladas toda la vida. Tienen derecho a sanar esas heridas, a seguir adelante, a quererse, a crecer, y entender que son personas valiosas y que se merecen todo lo mejor. Pero para ellos entender eso, tienen que entender. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando por dentro? ¿Qué está pasando por dentro? Trabajar por dentro. Mira, las terapias cognitivo-conductuales han dado muy buenos resultados
con este tipo de síndrome, con este tipo de personas. También, por supuesto, las otras terapias, no las voy a, el psicoanálisis y muchas otras. Pero es muy, muy importante de verdad que la persona busque ayuda profesional, en primer lugar, para que sea un acompañante en su proceso. En ese proceso. En su proceso. Y justamente para esas personas que, bueno, que se están identificando y que están conectando con este mensaje, porque algo les resuena, algo están viviendo, algo han vivido, y quieren, bueno, depurar, ¿no?, todos sus procesos de vida. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo, Marilea? Bueno, estoy a la orden a través de mis redes sociales, @MarileaAbou, y bueno, también telefónicamente 0414-236-2157, y por mi Instagram también @MarileaAbou. Excelente, gracias por compartir con nosotros el desarrollo de este tema, por mostrarlo tan claramente y también por dejar muy en claro algo muy importante, que de esto se puede salir. Claro que sí, se puede salir. Lo importante es la buena disposición, el querer hacerlo y buscar ayuda. Gracias, Marilea. Gracias a ti nuevamente. Fue un honor estar aquí. Gracias por estar allí. Te recuerdo que estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, y que nos puedes ver y escuchar en diferido a través de @CafeVitalRadio, por Instagram, por TikTok, por Facebook, @BNMedios, por YouTube, por iVoox. Y bueno, en todas las plataformas estamos para compartir siempre este café de salud y de actualidad, siempre para todos ustedes.